El último día hablamos un poquito con relación al tema de costos equivalentes y les mencionaba que este tema, su base es el costo capitalizado, que ya vimos un ejemplo, ¿verdad? En este caso yo les mencionaba que el costo equivalente lo que hace es igualar los costos capitalizados de dos activos que se estén comparando. Por ejemplo, veíamos en el costo capitalizado el ejercicio que hicimos. Determinamos un costo capitalizado de cada uno y definimos que financieramente el más económico era el más conveniente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el otro activo, que su costo es mayor, es el que se desea adquirir? Pero financieramente, como les menciono, el más económico es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, en el costo equivalente es una forma en la cual nosotros podemos determinar hasta qué cantidad podemos pagar por el otro activo para que resulte igual al otro activo que ya nosotros consideramos que es el más económico, ¿verdad? Entonces, podemos igualar esos costos realizando este costo equivalente. Estos temas que estamos viendo, por ejemplo, el costo equivalente, costo capitalizado, ¿verdad? Incluso nos falta otro tema que es el límite de gastos para alargar la vida útil de un activo. Son temas financieros que nos pueden servir, por ejemplo, alguien que vaya a estar en una gerencia, por ejemplo, son formas rápidas de poder determinar cuál es la mejor opción, siempre hablando financieramente, ¿verdad? Podemos determinar fácilmente cuál es la mejor opción, podemos determinar un costo equivalente también, ¿verdad? Para poder tomar decisiones en el área financiera. Hay que recordar también que estas pues solo son algunas formas, ¿verdad? De cómo nosotros podemos determinar, siempre mencionándoles financieramente, estos temas para poder tomar decisiones. Vamos a encontrar muchas otras formas, ¿verdad? Que también fórmulas que podemos utilizar, otras formas de realizar estos análisis, ¿verdad? Pero acá en matemática 4, pues son algunas, ¿verdad? Son nociones nada más las que vemos. Ya algo más específico, pues entonces ahí ya tendríamos que enfocarnos más en la administración financiera, por ejemplo, o en la evaluación de proyectos, ¿verdad? Para poder ver otras formas, por ejemplo, la parte técnica, ¿verdad? Pero aquí es una forma rápida, ¿verdad? De cómo nosotros podemos determinar esos costos capitalizados, podemos igualar esos costos con una determinación de costos equivalentes, por ejemplo, en este tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para poder igualar los costos, tenemos esta fórmula, ¿verdad? De los costos equivalentes, donde, como les mencionaba, nosotros podemos ver cómo podemos comparar esos activos, ¿verdad? Igualando los costos. Por eso nos mencionaba acá en la teoría, nos decía, consiste en determinar el precio que puede pagar un activo que debe ser reemplazado cada determinado periodo de años, de manera que dicho desembolso en periodos infinitamente largos de tiempo sea equivalente al de otro activo que tenga la misma utilidad para la empresa, pero el costo inicial y de reemplazo sean diferentes. A veces hay cotizaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero tenemos preferencia por algún activo, ya sea por su marca, puede ser porque ya se ha utilizado anteriormente de esa marca el activo, ¿verdad? Y ya tenemos cierta preferencia, pero el costo capitalizado es mucho mayor que otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que sea equivalente con los otros activos? Para eso, pues tenemos las fórmulas que nos sirve para poder igualar esos costos, ¿verdad? Estamos hablando entonces de igualar el costo capitalizado. Y por eso nos dice acá que la base de cálculo es la comparación de dos costos
capitalizados, de dos activos que tienen las mismas características y que prestan el mismo servicio, ¿verdad? Pero los costos son diferentes. Para eso ya habíamos visto la simbología y les mencionaba que para este tema pues hay varios casos, ¿verdad? Que son 4 casos, los que tenemos en el costo equivalente. Como aquí vamos a igualar los costos, vamos a tener dos activos. Uno se le llama activo base y el otro es el activo comparado. Como vimos en el costo equivalente, tenemos cuando los costos son iguales y cuando los costos son diferentes, ¿verdad? Costo inicial y costo de reemplazo son igual o son diferentes. Lo mismo tenemos acá en costo equivalente. Pero como son dos activos, nosotros vamos a ver si el activo base, sus costos son iguales o son diferentes, y también en el activo base, sus costos son iguales o son diferentes. Por ejemplo, el caso 1 nos dice que va a ser un caso 1 cuando el activo base, su costo inicial y de reemplazo sean iguales. Y cuando el activo comparado, su costo inicial y de reemplazo también sean iguales. Cuando los costos de ambos sean iguales, entonces vamos a utilizar el caso 1. En el caso 2, cuando el activo base, sus costos sean iguales, pero el activo base comparado, sus costos van a ser diferentes. En el caso 3, el activo base, sus costos son diferentes y el activo comparado también sus costos van a ser diferentes. Usamos el caso 3. Y para el caso 4, el activo base, sus costos van a ser diferentes y el comparado, sus costos van a ser iguales. Usamos el caso número 4. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Conforme hagamos los ejercicios. Entonces, para poder realizar el costo equivalente, no es necesario que nosotros tengamos el costo capitalizado de cada uno de estos. Lo podemos hacer de una vez, simplemente analizando el enunciado, ¿verdad? Y ahí vamos a definir cuál es el activo base y cuál es el activo comparado. Eso nos va a servir para tomar la decisión de qué caso vamos a utilizar. Pero para efecto de clase, ¿verdad? Yo voy a hacer primero el costo capitalizado del ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, aquí está, igual dice casos de tasa equivalente, que es el costo equivalente, ¿verdad? Y tenemos entonces los casos, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Es lo mismo que yo les acabo de mencionar en las fórmulas. Por ejemplo, aquí me dice caso 1 y me dice activo base cuando el costo inicial y de reemplazo son iguales. Comparado cuando el costo inicial y de reemplazo son iguales. En el caso 2, el activo base, sus costos son iguales y el activo comparado son diferentes. Este solo es para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Pero es lo mismo que nos dice las fórmulas, que es lo que acabamos de ver. Es lo mismo, ¿verdad? Esto que tenemos acá, donde nos dice cuál es el activo base, cuál es el activo comparado, ¿verdad? Y ahí vamos definiendo qué caso vamos a utilizar. Para mejor comprensión, vamos a hacer el ejercicio. Y el ejercicio nos dice, una constructora tiene cotizaciones de equipo con un costo de 100,000. Debe ser reemplazado cada 10 años al mismo costo. Esa es la primera cotización que tiene. Otro fabricante le ofrece otro equipo con un costo inicial y de reemplazo de 125,000 y tiene que ser reemplazado cada 12 años. El gerente de la constructora desea saber cuál de los dos equipos resulta más económico y cuánto podría pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al del primero. Considera el 18% anual de interés capitalizable
trimestralmente. Aquí nos están haciendo dos preguntas, ¿verdad? Nos están solicitando que determinemos dos operaciones. La primera nos dice cuál de los dos equipos resulta más económico. O sea que nos están pidiendo que determinemos el costo capitalizado. Luego nos dice cuánto podría pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al del primero, o sea, que sean iguales los costos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el costo capitalizado. Y vamos a tener entonces nuestros datos. Vamos a poner inciso A, que sería la primera, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos para la primera cotización? F100,000. Bien, sería el costo inicial, ¿verdad? 100,000. ¿Qué más? K10. El interés de 0,18 y capitalización es 4. Muy bien. Y capitalización 4. Muy bien, gracias. Y tenemos entonces que determinar el costo capitalizado. Aquí si vemos en el ejercicio nos dice que el equipo, la cotización cuenta con un costo, ¿verdad? De 100,000 y debe ser reemplazado cada 10 años al mismo costo. Como es al mismo costo, o sea, a 100,000 quetzales también sería el reemplazo, solo utilizamos F. No hay W. W lo vamos a utilizar solamente cuando los costos sean diferentes de cada cotización, ¿verdad? Veamos los datos de la otra cotización. F sería 125,000. K, 12 años. El porcentaje es igual en 0,18. Y las capitalizaciones. También. Ok. Muy bien, gracias. Bien. Entonces tenemos aquí para el segundo equipo, nos dice costo inicial y de reemplazo. Aquí de una vez nos está diciendo costo inicial y de reemplazo 125,000. O sea, es la misma cantidad también. Tiene que ser reemplazado cada 12 años. Y la tasa de interés, ¿verdad? Que es del 0,18 para las dos cotizaciones. Capitalizable trimestralmente, o sea que es M igual a 4. Entonces tenemos ya nuestros datos. Como vemos, los costos son iguales en ambas cotizaciones, ¿verdad? Entonces nos vamos a las fórmulas de costo equivalente, porque aquí primero me están pidiendo que determine cuál es la opción más económica. Y vamos a utilizar la fórmula primera que está del lado derecho, que dice costo capitalizado de un activo cuando el costo inicial y de reemplazo son iguales, ¿verdad? Aquí no existe W, ¿no? Igual en los datos que tenemos. Entonces vamos a copiar esta fórmula. Costo capitalizado es igual a costo inicial dividido 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por K. Esa fórmula la vamos a utilizar para las dos cotizaciones. Entonces la vamos a agregar acá. Y tenemos que costo capitalizado es igual a costo inicial dividido 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por K.
y trasladamos nuestros datos, ¿verdad? Estas son fórmulas muy sencillas. Entonces tenemos 100,000 dividido 1 menos 1 más 0.18 dividido 2 elevado a la menos m por k, que sería 4 por 10. Y realizamos las operaciones. A mí me dio 120,792, perdón, 120,792.55, si no estoy mal. 792. Verifiquemos, por favor. 120,000 con 792.55. A mí me dio 762. 62. Sí, a mí también, Lick. Muy bien, gracias. 120,762.55. Ahí estamos. Muy bien. Revisemos las operaciones, por favor, y verifiquemos que lleguemos a este resultado. Pues aquí el costo capitalizado de la primera cotización es de 120,762.55. Ahora pasemos a la siguiente. Como los datos son similares, ¿verdad? Los costos de costo inicial y de reemplazo son iguales, voy a utilizar la misma fórmula. Entonces voy a tener... Licenciada, perdone. Dígame. Yo tengo una pregunta, no sé si va a ser tonta o incoherente, pero como dice que uno cuesta 100,000, el otro cuesta 125,000, ¿en qué se parecen? En los Perdón. precios. Como dice que tiene que ser el costo, tiene que ser igual. Iguales. Uno cuesta Es 100,000. el costo, sí, ya le entendí. Es el costo Entonces, quizás me inicial. lo podía explicar. Es el costo inicial y de reemplazo. Nos dice aquí un equipo con un costo inicial y de reemplazo de 125,000. Quiere decir que hoy se va a comprar el activo a 125,000 y se tiene que reemplazar dentro de 12 años por otro activo que va a costar 125,000. Por eso decimos que el costo inicial y costo para reemplazarlo es la misma cantidad, es del mismo valor. Por eso los costos son iguales. Si me dijera un costo inicial de 120,000 y un costo de reemplazo de 130,000, por ejemplo, ahí los costos serían diferentes, pero es para cada equipo por separado. Aquí también me dice un costo de 100,000 debe ser reemplazado cada 10 años al mismo costo. Quiere decir que el costo inicial es de 100,000 y deben reemplazarlo cada 10 años por otro que tenga el mismo costo de 100,000 quetzales. Por eso se indica que los costos son iguales. Por ejemplo, en el costo capitalizado que vimos en la clase anterior, estaba acá, nos dice, tiene un costo inicial de 25,000 y debe reemplazarse cada 8 años por otro costo de 30,000. Aquí los costos son diferentes. La opción B me dice, tiene un costo inicial de 28,000 y debe reemplazarse cada 10 años por otra a un costo de 30,000. Entonces, 28,000 y 30,000 son costos diferentes, pero dentro de la misma cotización, ¿verdad? De la misma máquina que estamos hablando. Aquí los costos son diferentes, pero en este caso son iguales porque me dice un costo de 100,000 debe ser reemplazado cada 10 años al mismo costo. O sea que son iguales los costos, tanto inicial como de reemplazo. Entonces, como los costos son iguales, yo solo voy a utilizar F con la cantidad que me indica, por ejemplo, acá 100,000. Y aquí voy a utilizar también solo F con 125,000, porque también me dice que el costo inicial y de reemplazo es de 125,000, o sea, es la misma cantidad.
Por eso indicamos que son costos iguales. Gracias, licenciada. Muy bien. Continuemos entonces realizando el costo de la número 2. Y tenemos aquí entonces 1 menos 1 más 0.18 dividido 4. Ay, aquí me confundí. Es 4. Dividido 4 elevado a la menos 4 por 12, ¿verdad? ¿Cuánto nos da este resultado? 142.190,51 centavos. ¿Cuánto les da a los demás? 140.190,51 centavos. Lo mismo, Muy bien. Lo mismo, licenciada. La misma Muy licencia. bien, gracias. Bueno, entonces llegamos al resultado del costo capitalizado de la cotización B, que es de 142.190.51. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál de los dos equipos resulta más económico desde el punto de vista financiero? ¿Cuál sería la opción acá? La A. La A. Vamos a indicar que es la primera cotización, ¿verdad? 120.762.55, que es la más económica, ¿verdad? Bien, quiero aclarar aquí que la fórmula que utilizamos, ¿verdad? Esta, como vemos, incluye el costo inicial, costo de reemplazo, la vida útil del activo, tasa de interés y capitalización. Entonces, cuando realizamos las fórmulas, como se toman todos estos datos, ya la fórmula está hecha, ¿verdad? Para que nos indique cuál es la mejor opción, la más económica. Aquí estamos viendo siempre desde el punto de vista financiero. Entonces, cambia la vida útil entre cada uno, cambia el costo también de cada uno, ¿verdad? Y de eso depende, ¿verdad? Del resultado que nos da la fórmula. Pero ya esto, pues ya incluye todos esos datos, por lo tanto, pues podemos utilizarlo, ¿verdad? En el caso de que alguien, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Le pregunten, mira, necesitamos comprar X activo, ¿verdad? Tenemos ciertas cotizaciones, ya las hemos evaluado, consideramos estas 2, 3 opciones, ¿verdad? ¿Cuál crees que sea la más conveniente desde el punto de vista financiero o la más económica, ¿verdad? Que mejor nos podamos adquirir. Entonces, rápidamente con esta fórmula nosotros podemos realizarlo, ¿verdad? Y aquí entonces llegamos a que la más económica pues va a ser la opción A, 120.762.55. Luego nos preguntan cuánto podría pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al del primero. O sea, ¿cómo podemos igualar los costos? Que la opción B de 142.000 podamos llevarla a un costo de 120.762. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Hasta cuánto se podría pagar por este segundo equipo para que sea igual al primero? Aquí en este ejercicio nos hacen 2 preguntas, ¿verdad? Pero podríamos nosotros omitir la primera que nos dice cuál es el equipo más económico y solo dejar la segunda pregunta, sin necesidad de realizar el costo capitalizado. Porque nos dice el ejercicio, nos dice cuánto podría pagar por el segundo equipo para que resulte equivalente al primero. O sea que aquí ya me está indicando cuánto puedo pagar por el segundo equipo para que sea igual al primero. Para el costo equivalente nosotros necesitamos determinar un activo base y un activo comparado.
el base va a ser la opción A. ¿Sí? Y el activo comparado va a ser la cotización B. ¿Por qué? Porque la opción B es la que yo quiero comparar para que sea igual a la opción A, que ya determinamos que es el más económico. Entonces, en los ejercicios, cuando ustedes vean su laboratorio, ¿verdad? Que también vamos a hacer uno de esta unidad, nos va a decir hasta cuánto se puede pagar por el equipo tal para que sea equivalente al primero. Entonces, en esta pregunta nosotros tenemos que determinar cuál es el activo base y cuál es el activo comparado. Aquí nos dice para que resulte equivalente al primero, o sea que el primero es mi base, el que es más económico, ¿verdad? Y me dice hasta cuánto podría pagar por el segundo equipo para que resulte equivalente al primero. Entonces, el que yo voy a comparar es el segundo equipo, donde me está indicando hasta cuánto puedo pagar por este, para que sea equivalente al primero, o sea, para que sea igual al primero. Entonces, tenemos que ver cuál es mi base, cuál es mi comparado. Ahorita tal vez se les hace un poco confuso, ¿verdad? Porque estamos iniciando a realizar los ejercicios. Ya cuando hagamos más ejercicios, pues vamos a tener una mayor comprensión. Pero en la pregunta ya me dan la clave, por así decirlo, de cuál es el comparado y cuál es el base. Y el comparado siempre va a ser en donde nos indique hasta cuánto puedo pagar por X equipo. Ese es mi comparado. Y cuando me diga que sea equivalente a tal equipo, ese es el base, ¿verdad? La pregunta siempre va a ser similar a la que está acá. Vamos a ver el próximo día otros ejercicios donde ustedes vamos a realizarlo de una vez el costo equivalente, sin necesidad de hacer el comparado. Ahorita es más sencillo porque mi base va a ser siempre el más conveniente, que en este caso es la opción A. Y el comparado va a ser la otra opción. Por ejemplo, acá tenemos dos equipos, ¿verdad? Ya determinamos entonces que la opción A es la mejor. Pero viene, por ejemplo, alguien del departamento técnico, por decirles, y nos dice, pero fíjate que yo quisiera mejor la opción B, porque ya hemos trabajado con esa marca, es una marca reconocida, no hemos tenido problema, ¿verdad? Pero sí es un poco más costoso. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a hacer un costo equivalente para ver hasta cuánto podemos pagar por ese equipo, ¿verdad? Para que poder igualar el costo con la opción A, que para nosotros financieramente es la mejor opción porque es lo más económico, ¿verdad? Necesitamos una menor inversión. Y como les decía en la clase anterior, hay equipo, ¿verdad? Maquinaria que su costo es muy elevado. Entonces, para eso, pues la inversión es alta, ¿verdad? Entonces, se busca la forma de cómo reducir esos costos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el activo base y el activo comparado. Con esto ya podemos nosotros realizar nuestro costo equivalente. Para el costo equivalente, entonces, yo voy a determinar otros datos que los voy a tomar de mi costo capitalizado. Le voy a colocar datos C, que es el costo equivalente. ¿Qué datos necesito acá? Vamos a ver la simbología y me dice que F apóstrofe es el costo equivalente del bien que se desea obtener. Este costo equivalente es el que nosotros vamos a determinar. Necesito costo inicial y de reemplazo del activo base cuando son iguales. Costo inicial y de reemplazo diferentes del activo comparado. Esto solo cuando sean diferentes los costos. K va a ser la vida útil estimada del activo base. T, la vida útil del activo que se quiere adquirir o comparar.
W sub 1 no lo vamos a usar ahorita porque es solo para el caso 3. Tasa nominal de interés y el número de capitalizaciones. Esos son los datos que yo necesito. Entonces voy a venir y voy a colocar F, que es el costo inicial y de reemplazo del activo base. Entonces voy a colocar 100,000. K, que es la vida útil del activo base. Vamos a colocar 10 años. T, que es la vida útil del activo comparado. Entonces sería 12. Y luego agregamos el interés y la capitalización, que es la misma, ¿verdad? 0.18 y capitalización 4. Y con estos datos yo puedo determinar entonces el costo equivalente. Aquí vemos que los costos son iguales, ¿verdad? Tanto del activo base como del activo comparado. Son iguales porque no tenemos W. Tanto su costo inicial como de reemplazo es la misma cantidad para ambas cotizaciones. Vamos a las fórmulas. Y vamos a ver qué caso utilizar. Caso 1 me dice activo base, costo inicial y reemplazo iguales. Activo comparado, costo inicial y de reemplazo iguales. El caso que vamos a utilizar es el caso 1, porque tanto el activo base como el comparado, sus costos son iguales. Si el activo comparado fueran costos diferentes, yo utilizaría el caso 2. Si en el activo base sus costos fueran diferentes y activo comparado también fueran diferentes, yo utilizaría caso 3. Y si el activo base sus costos son diferentes, pero el activo comparado sus costos son iguales, utilizaría el caso número 4. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a utilizar el caso. Ahorita utilizamos el caso 1. Activo base y activo comparado, sus costos son iguales. Entonces vamos a copiar la fórmula. Tenemos entonces que el costo equivalente es igual al costo inicial y de reemplazo del activo base por 1 menos 1 más J dividido M elevado a menos M por T dividido 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por K. Es sencilla la fórmula también. Entonces tenemos aquí, trasladamos nuestros datos y vamos a tener 100,000 por 1 menos 1 más 0.18 dividido 4 elevado a menos 4 por 12 dividido 1 menos 1 más 0.18 dividido 4 elevado a menos 4 por K, que es 10. Y ahora pues pasamos a operar, ¿verdad? Entonces tenemos 100,000 por, vamos a hacer las operaciones, ¿verdad? Hacemos primero del numerador y ustedes me indican cuánto les da, por favor. A mí me dio 0.8280, 7129, 8. No sé si estoy bien. Verifiquemos, por favor. A mí me dio 0.879, 102, 294. Muy bien, gracias. 0.87.
294. ¿Cuánto nos da el denominador? A mí me dio 0.82, 80, 71, 29, 89. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora sí realizamos entonces la división y luego la multiplicación y cuánto nos da el resultado. Ciento seis mil 162.63. Muy bien, gracias. Llegamos entonces a la respuesta de costo equivalente, ¿verdad? Nos dicen, la pregunta es, ¿cuánto podría pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al del primero? Estamos hablando que sea equivalente el costo capitalizado, ¿verdad? Entonces, esta respuesta que nosotros tenemos acá, en el examen, en sus ejercicios, ustedes van a llegar hasta acá y van a indicar que su costo tendría que ser de 106,162.63, ¿verdad? El costo equivalente, ¿sí? Ahora bien, por ese costo, ¿de dónde es, verdad? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Cómo puedo yo verificar que mi costo sea equivalente, verdad? Que sean iguales los costos capitalizados. Este valor que tenemos acá, 106,162.63, quiere decir que en vez de pagar 125,000 como costo inicial y de reemplazo, tendría que ser 106,162.63 para poder igualar el costo capitalizado. Por ejemplo, acá hay una diferencia bastante alta, ¿verdad? Entre 125,000 y 106,000. Porque si vemos los costos, pues el otro costo del activo base es 100,000. O sea, hay bastante diferencia, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar algunos ejercicios que la diferencia es mínima. Entonces, por ejemplo, viene la persona y le va a decir al proveedor, mire, tengo más cotizaciones, pero me interesa comprarle a usted, ¿verdad? Comprarle ese equipo. ¿Cuánto me podría bajar del costo, verdad? Asumiendo que queremos comprar ese equipo, ¿verdad? Entonces ahí ya se puede hacer alguna negociación para poder bajar el costo. Ya ahí sería de analizar, ¿verdad? Si nos puede bajar bastante o poco, ¿verdad? Del costo. En este caso son ejercicios de clase, ¿verdad? Son supuestos los que estamos viendo. Ya en la vida real, pues tendríamos que ver cuáles son los costos, no tendría por qué variar tanto, ¿verdad? Pero aquí pues son supuestos, ¿verdad? Como ejercicios de clase nada más. Pero la idea es de que nosotros analicemos y comprendamos, ¿verdad? ¿Qué información es la que yo necesito para poder comparar, ¿verdad? Estos costos, ¿verdad? Y lograr determinar un costo equivalente. Como prueba, nosotros podemos volver a determinar un costo capitalizado, pero vamos a cambiar el costo inicial, que sería F. Entonces, como una prueba, yo puedo volver a utilizar los mismos datos, siempre la misma vida útil, ¿verdad? Solo cambiando el costo para determinar si realmente los costos capitalizados se igualan. Entonces, lo que voy a hacer yo es, voy a reemplazar F, ¿verdad? Del equipo comparado y los demás datos se dejan igual. Vuelvo a determinar el costo capitalizado con el nuevo costo inicial que sería 106,162.63.
Entonces vamos a hacer una prueba acá para verificar, ¿verdad? Que sí nos da el mismo costo equivalente. La prueba, como les digo, no es necesario, ¿verdad? Eso solo es para la clase. Entonces yo voy a sustituir F. Y voy a tener entonces como F 106.162.63. La vida útil va a ser la misma. La tasa de interés también es la misma y la capitalización 4. Y determino entonces un costo equivalente. Trabajemos el costo capitalizado, perdón. Trabajemos el costo capitalizado con esta misma fórmula que tenemos acá. Sí, C sabe. es igual a F, 1 menos 1 más J dividido a M elevado a la menos M por K. Sí, dale. Y nos dice la compañera, da lo mismo, ¿verdad? Verifiquemos, por favor. Los demás compañeros. Sí, sí, da eso. 120.762.54. Entonces, aquí vemos que nos vuelve a dar el costo capitalizado, ¿verdad? Y es igual a la cotización primera, ¿verdad? 120.762.55. Aquí me da un centavo de diferencia, pero pues eso no es algo relevante, ¿verdad? Se nos da el mismo resultado. Quiere decir que si pagamos 106.162.63 como costo inicial del activo B, el costo capitalizado sería equivalente al de la opción A. O sea, serían iguales, ¿verdad? Ahí estoy igualando los costos. Entonces tendría que pagar esa cantidad, 106.162.63, para que se iguale con el otro activo. Ese es el costo equivalente. Verificando, ¿verdad? Analizando cuánto tendría que pagar entonces como costo inicial para poder igualar esos costos. ¿Alguna duda con este tema? La respuesta la llevamos solo hasta acá. Costo equivalente de 106.162.63. Hasta ahí estaríamos llegando con la respuesta. Licenciada, ¿será que puede dejar la prueba? Solo para terminar de Sí. copiar, es que lo estoy haciendo a mano. Gracias. El próximo día vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Licenciada, yo tengo dos dudas. ¿Cuáles son sus dudas? La primera es el interés que da el ejercicio, ¿de dónde sale? ¿Ese interés sale de un banco o de dónde sale? Que no especifica. Es tasa de Primera duda. mercado. Tenemos que tomar como base la tasa de mercado, la tasa vigente. Como base podríamos tomar la tasa que tiene el Banco de Guatemala. Y otra duda, para determinar qué activo qué capital es mejor financieramente, ¿no habría que tomar la proporción entre el valor inicial y el costo capitalizable de ambos casos y determinar cuál es menor? ¿Me puede repetir? No le entendí muy bien, no le escuché muy bien. Que para determinar qué costo capitalizable es mejor, no habría que tomar proporcionalmente ambos casos y ver cuál es menor.
En este caso, como le menciono, la fórmula ya toma todos los datos, ¿verdad? Y ella misma nos proporciona los datos de acuerdo a lo que estamos tomando nosotros, que es el costo inicial y de reemplazo, la vida útil del activo, la tasa de mercado, la capitalización, ¿verdad? Y esta ya está formulada para poder determinar cuál es la que genera un menor costo. Ya no tenemos que hacer nada más, ¿verdad? Y es financieramente, como le decía en la clase anterior, no vamos a ver más características, sino que solamente los costos y la vida útil. Pero ya esta, pues, está elaborada para poder determinar cuál es la de menor costo. Bueno, Ellos gracias. han tomado en cuenta todo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Esta Relic, disculpe una pregunta. A mí no me quedó muy claro cómo saber qué caso usar para cada problema. Depende de los costos que tenga. Por ejemplo, acá, en el base, solo tenemos F porque el costo inicial y de reemplazo es la misma cantidad. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí en el base, tenemos F y tengo W, y aquí en el comparado solo tengo F, por ejemplo. Entonces me voy a las fórmulas y voy a buscar, el ejemplo que le estoy dando es que el activo base, su costo inicial y de reemplazo son diferentes, porque hay F y W. Y el comparado solo hay F. Entonces voy a las fórmulas y busco, ¿verdad? Caso 4. Caso 4 me dice activo base, costo inicial y de reemplazo diferentes. Y activo comparado, costo inicial y de reemplazo iguales. Entonces Sí, aquí ya vi, yo gracias. tendría que usar el caso 4, ¿verdad? Caso contrario sería el 2. Si mi activo base los costos son iguales y mi activo comparado los costos son diferentes. Y si los dos son diferentes, como vimos en el ejercicio anterior de costo capitalizado, tendría que usar el caso 3. Entonces, ¿estamos bien ahí? Ya me dejó otra duda. Diga. En los ejercicios de capitalizaciones perpetuas, en el caso en el que haya diferimiento, ese diferimiento es el tiempo en el que el dinero que metimos al banco se está capitalizando. Y después de que De termine el renta, me diferimiento, dice. sí, el de rentas Es perpetuas. que le oí capitalización. De renta perpetua. Sí, así es, en el ejemplo que hay diferimiento. Ese diferimiento es el tiempo en el que el dinero se está acumulando hasta el momento en el que ya va a ser cada y los pagos Así que es se hayan en el determinado. caso, en el ejercicio número 2 que vimos, sí. Y otra duda respecto a eso, ¿se puede determinar eso con una prueba? Por ejemplo, me da el valor Sí, inicial que determinando tengo que monto expresar. siempre. Sí, esa era mi duda. Solo me da Ajá. una diferencia como que de un quetzal o algo así. Pero sí daba. Determinando un monto, podemos determinar cuánto tiene acumulado hasta la fecha y nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Que a partir de ahí va a generar rentas de X cantidad. Siempre con monto podemos hacer la prueba. Sí, ya. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, vamos a pasar al último tema y el próximo día ya vamos a hacer ejercicios para que podamos terminar ya con el contenido de esta unidad 2, que es bastante corta. Y me interesa también pasar al tema de bonos, ¿verdad? Que es el que lleva un poquito más de tiempo. El último tema que tenemos es el límite de gastos para alargar la vida útil de un activo. La definición nos dice que constituye un índice financiero que determina el límite de gastos que puede adicionarse para prolongar la vida útil de un activo en comparación con el costo de reposición o costo capitalizado de un activo similar.
Dicho en otras palabras, es aquella erogación que justificadamente se puede hacer para prolongar la vida útil de un activo sin alterar su costo capitalizado. Este análisis nos permite determinar financieramente cuándo conviene prolongar la vida de un activo en lugar de ser sustituido. Aquí el tema siempre, su base son las rentas perpetuas, ¿verdad? Por eso están a plazo indefinido. En este tema del límite de gastos surge, ¿verdad? Porque a veces cuando, por ejemplo, en una empresa, más que todo es aplicado a empresa, ¿verdad? Parte financiera, que hay activos, ¿verdad? Que es necesario reemplazarlos cada cierto tiempo, como vemos en el costo capitalizado, costo equivalente, ¿verdad? Pero también se da la situación en que a veces se puede cambiar algún repuesto, alguna pieza, no es necesario cambiar completamente un activo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que solamente con cambiarle esa pieza o ese repuesto, ¿verdad? Puede prolongar la vida útil del activo. Por ejemplo, llega un técnico, ¿verdad? Con algún equipo, supongamos una fotocopiadora, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Y nos dice, mire, tengo que cambiarle esta pieza. Y cambiándole esa pieza ya le puede funcionar unos 3 años más, por ejemplo, ¿verdad? O 2 años. Hablamos de una fotocopiadora, un ejemplo. Entonces nosotros evaluamos, ¿verdad? Si realmente es mejor que cambiemos esa pieza o es mejor que compremos un nuevo activo y lo reemplacemos, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor opción que tenemos? Entonces acá lo que hacemos es determinar hasta cuánto se puede pagar para prolongar la vida útil del activo. ¿Por qué? Porque a veces la reparación sale mucho más cara que comprar un activo, ¿verdad? Supongamos una televisión, si hablamos de un ejemplo que no es empresa, ¿verdad? Se le arruinó la televisión, ¿verdad? Ustedes van a solicitar que con un técnico que les arreglen su televisión y a veces sale más caro, ¿verdad? Porque las televisiones ahora pues no son tan caras, ¿verdad? Su precio pues ha bajado, ¿verdad? Entonces sale mejor comprar una televisión nueva que ir a repararla, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de equipo, maquinaria, que su costo es mucho más alto, ¿verdad? Si se puede cambiar un repuesto y con eso podemos tener el mismo equipo para 2, 3 años más, entonces es mejor opción, ¿verdad? Que invertir una cantidad muy alta para poder cambiar el equipo si todavía nosotros podemos rescatar y utilizarlo unos años más, ¿verdad? Entonces acá financieramente vamos a determinar hasta qué cantidad se puede pagar por alargar la vida útil del activo. Por ejemplo, me dice el técnico, para esa reparación le salen 8,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vengo yo y hago mis cálculos, ¿verdad? Y determino financieramente que lo más que puedo gastar para alargar la vida útil del activo son 3,000 quetzales. Entonces ahí yo ya dudo, ¿verdad? Mejor compro un activo nuevo, ¿verdad? Eso va a depender también pues del costo que tenga el activo, ¿verdad? Si el activo me cuesta 10,000 quetzales y, por ejemplo, la reparación me sale en más de 10,000 quetzales, no voy a pensar yo en repararlo, ¿verdad? Sino que voy a comprar un activo nuevo. Entonces, ya nosotros aquí vamos a determinar hasta cuánto podemos pagar para alargar la vida útil del activo. Siempre hablando financieramente, ¿verdad? Y para eso, pues yo voy a tomar en cuenta el costo del activo, la vida útil del activo, cuánto tiempo se puede prolongar esa vida útil, ¿verdad? Por ejemplo, me dice el técnico, le puede seguir trabajando durante 2 o 3 años más. Entonces también voy a tomar en cuenta eso. Y también siempre voy a tomar la tasa de interés, que es la tasa de mercado, que va a ser mi base, ¿verdad? Puedo tomar, como les dije anteriormente, de base la tasa que está vigente, por ejemplo, del Banco de Guatemala, ¿verdad? Puede ser. Entonces, con esos datos yo ya determino entonces
¿Hasta cuánto puedo yo pagar para alargar la vida útil del activo? Y si el costo me sale muy alto, ¿verdad? Ya casi llegando ese valor me sale muy alto, ya casi llegando al valor del activo, pues no es recomendable, mejor cambio el activo, ¿verdad? Ahora, si el costo es bajo, entonces ahí sí, yo digo, mejor que me arreglen el equipo, ¿verdad? Cámbienme la pieza y ya con eso ya otros 3 años más utilizo el mismo equipo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a determinar en este tema del límite de gastos para alargar la vida útil de un activo. Y tenemos aquí la simbología que vamos a utilizar. F, que sigue siendo el costo inicial del activo. K, la vida útil estimada. B, son los años que se puede prolongar la vida útil. J, que es la tasa nominal de interés. M es el número de capitalizaciones en el año. Y X es el valor de la mejora o cantidad máxima a invertir. X es el valor que vamos a determinar, la cantidad máxima a invertir. Nos dice acá solo como recordatorio que el valor que se determina debe ser menor que el costo de un activo nuevo. Y las fórmulas, solamente tenemos 2 fórmulas. Cuando vamos a determinar el valor de la mejora, ¿verdad? Que es X. Y también nos pueden pedir determinar el valor inicial conociendo el valor de la mejora, o sea, X. Que en este caso tendríamos que buscar F. Normalmente ejercicios para determinar valor inicial casi no trabajamos. Más trabajamos para determinar el valor de la mejora, ¿verdad? O el valor que se debe pagar para alargar la vida útil del activo, que es X. Entonces, vamos a realizar, solo esas 2 fórmulas son simples, ¿verdad? Muy sencillo el tema también. Vamos a hacer entonces el ejercicio de límite de gastos. Entonces nos dice, una empresa posee cierto equipo que tiene un costo de 50,000 y debe reemplazarse cada 10 años. El proveedor de dicho equipo ofrece cambiarle ciertos componentes para alargarle la vida útil en 4 años más. ¿Hasta qué cantidad se podrá pagar por el cambio de componentes considerando una tasa de interés del 12% anual, capitalizable trimestralmente? Entonces, cuando nos pregunten hasta qué cantidad se podrá pagar por el cambio de componentes, ahí ya nos está indicando que es determinar X, ¿verdad? La cantidad que se puede máxima para alargar la vida útil del activo. Entonces, tenemos como datos, vamos a tener F, que es el costo inicial del activo, me dice aquí que es de 50,000. K, que es la vida útil del activo, 10. Vamos a tener B, que es la vida útil estimada, ¿verdad? Que consideran alargarle la vida, que sería 4 años. Y tenemos la tasa de interés y la capitalización. En este caso tenemos 0.12 capitalizable trimestralmente. Y vamos a determinar entonces el valor de la mejora, ¿verdad? O la cantidad máxima a invertir. Vamos a utilizar la fórmula que les había mencionado, que es esta primera, ¿verdad? Que tenemos acá. X es igual a F por 1 menos 1 más J dividido M. Y la voy a colocar acá entonces. Es igual a F por 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por B dividido 1 más J dividido M, M por K menos 1. Entonces tenemos 50,000, 1 menos 1 más
0.18 dividido 0.12, perdón, dividido 4 elevado a la menos m por b, que sería 4 por 4, dividido 1 más 0.12 dividido 4 elevado a la m por k. Solo quiero ver algo. M por k menos 1. Cuatro por 10 menos 1, ¿verdad? Entonces multiplicamos, hacemos las operaciones, primero numerador, luego denominador. Solo verifiquemos si nos da el mismo resultado, por favor. Sí, Muy bien, gracias. ¿El denominador cuánto nos da? 2.26, 20, 37, 79. 2.26, 20, 377, 92. ¿Cuánto nos da el resultado? 1329,50. Verifiquemos, por favor. A mí me da 8.329,50. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces tenemos ya la respuesta, que la cantidad máxima a invertir para poder alargar la vida útil del activo en 4 años más sería de 8.329.50. Aquí si vemos es conveniente, ¿verdad? Poder alargar la vida útil del activo porque sería por 4 años más y sería por un valor de 8.329, ya que el valor inicial del activo es de 50,000. Entonces sí sería conveniente poder alargar la vida útil. Entonces, en estos ejercicios solo tengo uno, ¿verdad? Porque es muy sencillo y realmente no hay algo más que podamos determinar. Les decía, podemos determinar el costo inicial conociendo X, ¿verdad? Y ahí simplemente tenemos de datos X y buscamos F, que es con la otra fórmula. Si nos da tiempo, vamos a realizar un ejercicio, pero normalmente este caso no viene, solo viene para determinar X, ¿verdad? Por eso es que normalmente no lo coloco. Entonces, aquí estaríamos terminando la segunda unidad. El próximo día vamos a hacer algunos ejercicios que nos dé tiempo, más creo que de costo capitalizado y equivalente, ¿verdad? Y el día lunes ya iniciaríamos entonces con la segunda unidad, que es la evaluación de bonos. No sé si hay alguna duda. Todo claro, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la duda?